Bienvenidos el día de hoy. He preparado un tema especial que se llama el aprecio. Pero este tema no lo he preparado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social o desde el punto de vista de civismo, porque quizás todos sabemos y en algunas circunstancias hemos utilizado la palabra el aprecio, incluso hasta como un reclamo social. Por ejemplo, cuando decimos, no aprecias lo que hago, no aprecias lo que se te ayuda, no aprecias que tienes un hogar. Ese tipo de aprecio condicionado, social, cívico, es muy diferente al tipo de aprecio al que vamos a platicar el día de hoy y que estoy seguro que va a ser de mucho interés. Y mi mejor intención es que logremos entenderlo. Trataré de explicar con la mayor eficacia posible, porque quiero dejarles un conocimiento exacto. Quiero dejarles un conocimiento que les sirva para mejorar su calidad de vida. Gracias y bienvenidos a mi programa. El aprecio, desde nuestro punto de vista, tiene un contenido muy especial. Debe tener dos componentes muy importantes porque debe de ser lleno de gratitud y de valoración. Si el aprecio que nosotros demostramos y practicamos lleva gratitud y valoración, deja de ser un componente filosófico o psicológico para convertirse en una vibración. Y esa vibración va a interactuar en todo nuestro cuerpo humano, como lo veremos a continuación. Por lo tanto, para que este aprecio cambie de actitud a la que nosotros estamos acostumbrados, debe llevar un fenómeno energético, afectivo, emocional, que es la gratitud, y un efecto de valoración racional, que es el valorar el hecho, el valorar a las personas. Cuando se cumplen estos dos factores, gratitud y valoración, nos enfrentamos a un aprecio que hace crecer al ser humano y que da a los demás. Por definición, ustedes quizás pueden encontrar que el aprecio es un sentimiento de cariño, de respeto, de admiración hacia una persona o hacia una situación. Bueno, este es el aprecio que estamos acostumbrados nosotros a observar y que se nos enseña como parte de nuestro civismo y parte de nuestra espiritualidad. Sin embargo, el aprecio al cual me refiero yo, dijimos, es el lleno de gratitud y valoración. Es un aprecio que no requiere que se presente una persona para apreciarle, que no requiere que haya una situación que apreciar, sino que el aprecio nace en ti. Tú empiezas a apreciar lo que tienes, a apreciar tu forma de ser para poder apreciar a los demás. Por eso en esta diapositiva ves este contenido. Para apreciar es como amar. Nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, si tú quieres apreciar como yo te estoy invitando, primero tienes que empezar a apreciarte a ti mismo. Todo lo que nos rodea, lo hemos dicho en varias ocasiones, todo lo que nos rodea en este planeta, lo que llamamos materia, en realidad es energía. Y toda esa energía la vemos sólida, semisólida, líquida o gaseosa, dependiendo de la vibración. Por lo tanto, podemos concluir que la materia no es más que energía en vibración. Usted y yo somos energía en vibración. Uno de los principales experimentos que se efectuó fue el del doctor Masaru Emoto.
Masaru Emoto, este médico, en su libro Mensajes del agua, sometió diversos cristales de agua a emociones. Es decir, imagínese usted que tomó agua en tubos de ensayo y algunos tubos puso pensamientos positivos, en otros puso pensamientos negativos. Es realmente como se inició el experimento. En otros tubos de agua él puso o exclamó, ¿sí?, sentimientos negativos, en otros sentimientos positivos. Posteriormente se extendió este estudio hacia la música, utilizando música especial como la de Mozart y utilizando música de rock pesado. Y bueno, vamos a ver los resultados que obtuvo el doctor Emoto. Como ustedes pueden ver, cuando el agua se somete al efecto del aprecio, se observan estas preciosas imágenes que parecieran más piedras preciosas. Pero ¿qué pasa cuando estas emociones son negativas? Ustedes pueden ver aquí todos los experimentos que se hicieron con el doctor Emoto. En la primera diapositiva superior vemos lo que pasa cuando el agua se somete ante el efecto de una sinfonía de Mozart. Posteriormente vemos la canción específica de Imagine de John Lennon. Posteriormente ven un sentimiento y una emoción negativa, decirle estorbas, dar asco. Vemos otro cristal formado bajo la palabra paz, formado bajo el aprecio de gracias, y otra formada después de someterse a música de tipo heavy metal. Ustedes pueden decir por sí solos cuáles son los cristales de agua que les parecen más hermosos. Pues bueno, imagínese usted una emoción, lo que puede hacer con el agua, y nuestro ser, que es en su mayor parte agua, pues si una emoción puede hacer esto con un fragmento de agua, con un cristal de agua, imagínese el daño que puede hacernos a los seres humanos. Esto incluso ha llegado aún más lejos. El doctor Masaru Emoto recientemente se estuvieron estudiando las aguas radiactivas que se producen. Recuerde usted que hubo un incidente catastrófico de radiación, de escape radiactivo en Fukushima, en Japón, y bueno, el agua que ellos observaron fue un agua deforme completamente por la acción de la radioactividad. Bien, actualmente se investiga si este tipo de aguas se pueden mejorar al someterlas a emociones positivas. De hecho, hay cristales de agua deformes en los ríos urbanos comparados con los ríos naturales, los pocos ríos naturales que quedan en nuestro planeta. Y aquí el gran conocimiento que podemos nosotros aportar es que quizá si nosotros hiciéramos apreciación por ese tipo de agua que está formando cristales deformes, a lo mejor podríamos nosotros modificarla, quizás podríamos mejorarla. También de aquí nace otra experiencia de que si el agua que bebemos nosotros la apreciamos, si nosotros, en palabras quizás ya con tendencia religiosa, bendecimos el agua que tomamos, esa agua va a vibrar y va a ser más saludable que un agua que tomemos solamente por necesidad. Posteriormente, Canasper, en su libro sobre las moléculas de las emociones, encontró que todas las emociones causan vibraciones moleculares y todos los daños que presenta una célula enferma o un paciente enfermo, pues inician como cambios moleculares. Por lo tanto, si nosotros tenemos pensamientos positivos, nuestras moléculas pueden vibrar en forma positiva y ayudarnos a sanar esa célula o esos tejidos enfermos. Por otra parte, los estudios de Childer y Howard Martin
sobre el libro que publicaron, La solución de Hermat, la solución matemática del corazón. Ellos hicieron un estudio de investigación donde vieron que cuando tú estás sometido a una desprecio, o sea, lo opuesto del aprecio, tu corazón altera su ritmo cardíaco en milésimas de segundo, y eso causa espasmos pequeños en las arterias que son capaces de llevarte a hipertensión arterial y a eventos vasculares cerebrales, es decir, hemorragias o infartos cerebrales. Igual, lo contrario sucede, ¿verdad? Cuando te sometes a pensamientos, a pláticas, a hechos constructivos, pues tu ritmo cardíaco mejora, disminuye tu presión arterial, el gasto del corazón disminuye y mejora tu sistema de defensas en forma general. Vean ustedes aquí, en este caso, cómo las emociones nuevamente repercuten en la función de nuestro corazón. Y más aún, posteriormente, estos estudios se llevaron a cabo a nivel cerebral, donde el doctor Daniel Ammon, este gran neurocirujano, neurobiólogo, hizo estudios con un aparato que se llama tomógrafo de fotón simple, tomógrafo computarizado de fotón simple, y encontró que cuando estamos nosotros en fase de aprecio, la circulación de nuestro sistema nervioso central se incrementa. Pero cuando estamos nosotros bajo el desprecio o la falta de aprecio, nuestro sistema nervioso central, básicamente el cerebro, tiene trastornos en la circulación sanguínea. Los más importantes son que se observa durante el estrés o el desprecio una disminución del flujo sanguíneo en el cerebelo y en el lóbulo temporal izquierdo, así como en los ganglios basales. Esto hace que la persona tenga más tendencia a la ansiedad, a la depresión, ¿sí? Y a comportamientos caóticos. Por el contrario, como hemos dicho, bajo la fase del aprecio, la circulación de estas partes del cerebro mejora y lógicamente el bienestar, la felicidad y la paz en estos pacientes se presenta con mayor frecuencia. Son los experimentos neurobiológicos del doctor Daniel Ammon. Bien, también tenemos nuestro sistema endocrinológico, ¿verdad? Hemos hablado varias veces de que tenemos glándulas en diferentes partes del cuerpo, pero en el caso que nos ocupa, bajo el aprecio o el desprecio, se activan hormonas, básicamente la adrenalina y la noradrenalina, pero también una hormona bastante caótica que es el cortisol. Estas se producen en estas pequeñas glándulas de color amarillo que están posadas arriba de los polos superiores de los riñones. Se llaman glándulas suprarrenales. Cuando estamos sometidos a estrés o a desprecio, estas glándulas producen grandes cantidades de adrenalina, noradrenalina y cortisol, que lo que hacen es incrementar el azúcar en nuestra sangre, la grasa en nuestra sangre y elevar la frecuencia de latidos cardíacos y la presión arterial. Lo contrario sucede en la fase de aprecio. Existe una hormona fantástica que quizás ustedes han oído hablar de ella, es la famosa oxitocina. La oxitocina es la hormona que le llaman la hormona del afecto, la hormona del amor. Cuando una persona está recibiendo aprecio o recibiendo amor, esta hormona se libera y entre las actividades que tiene es causarte relajación, causar satisfacción y paz espiritual. Por eso se le considera como la hormona del amor a la oxitocina. Esto es lo que hace la oxitocina. La oxitocina hace que nuestra neurona y todo este encablado que ustedes están viendo son todas las ramificaciones
que tiene una sola célula de nuestro sistema nervioso central que se llaman neuronas. Entonces, esa conducción eléctrica que se hace a través de nuestro sistema nervioso central se lleva a cabo con mayor armonía cuando estamos bajo el influjo de la oxitocina. Pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede un pensamiento, cómo puede una palabra, cómo puede una actitud alterar el funcionamiento de glándulas, del cerebro, del sistema nervioso periférico, de nuestro corazón, de nuestro sistema de defensas? Pues muy sencillo, muy sencillo. Fíjense ustedes que en el siglo XVII ya este personaje llamado Christian Huygens fue el inventor de los relojes de péndulo, y él hizo un descubrimiento pues casual. Él tenía una colección de relojes de péndulos y observó en una ocasión que todos los relojes estaban con el mismo ritmo pendular. Le llamó la atención porque él no los había preparado de esa manera. Entonces optó por volver a modificar todos los relojes, quitarle la sincronicidad, y con el transcurso de los días otra vez volvieron a girar hacia el mismo sentido, al mismo tiempo, todos los péndulos de estos relojes. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando algo muy hermoso, que existía una vibración, y esa vibración estaba alineándose a las demás vibraciones de los péndulos hasta que se ordenaban en una sola. En otros experimentos similares, guitarras o violines que son afinados por la misma persona, claro, con las mismas características, y se ponen en un extremo, en una esquina, por decir, en una esquina de un cuarto, y se hace vibrar una cuerda. La cuerda opuesta, que no se ha tocado, también vibra. Y es lo que se conoce como resonancia. La resonancia es la capacidad de que una vibración se junte con otra y actúen al unísono. Eso fue el descubrimiento de este famoso Christian Huygens, y que en la actualidad se basa en muchos principios de la medicina. La resonancia que estamos nosotros utilizando. Fíjese usted que cuando en alguna ocasión usted va a un evento y usted va enfadada, y dentro de esa gente que está en el evento hay alegría, hay dinamismo, la vibración que hay adentro, porque la gente es más que usted, la vibración es más fuerte, pueden atrapar a su vibración y a usted olvidarse de sus problemas y pasar un rato agradable. ¿Por qué? Porque vibró con la mayor energía. Puede pasar también lo contrario, que usted llegue contenta a un evento, y si las personas que están allí están vibrando negativamente, pues usted termine como ellas, deprimidas. Aquí usted puede decir, entonces, dependiendo de mi vibración va a ser lo que yo obtenga en una reunión, claro, pero también hay una excepción. Si usted no está preparada para vibrar en alegría, aunque aun cuando vaya a una reunión con 1000 gentes, usted está bloqueada para no vibrar con esa vibración de alegría, con esa vibración de felicidad. Tenemos que conocer las vibraciones de felicidad, de amor, de paz, para poder vibrar dentro de esos conjuntos, ¿sí?, de energías. Y aquí vemos que esto no solamente se presenta en estos objetos materiales que hemos hablado, y ni tampoco en el ser humano. Señoras, señores, fíjense bien, el doctor Peter Tompkins hizo un experimento fabuloso, y este experimento yo le llamo el experimento de las abuelitas, porque es lo que hacían nuestras abuelitas. Frecuentemente las encontrábamos cantando o platicando con las plantas, y qué hermosas plantas tenían, qué hermosas flores producían esas plantas. Y ahora entendemos por qué las plantas modifican sus flujos, así como tenemos nosotros flujo sanguíneo venoso y arterial. Las plantas también tienen
sus fluidos que le dan vitalidad. Y cuando a una planta la aprecias, cuando a una planta la desprecias, se va a modificar su crecimiento y, en caso de ser flor, el tipo de flor que dan. En este caso también Thomson, lo que hizo Tompkins fue poner en contacto estas plantas con música, y esto fue lo que encontró, que con música bella, que con música armónica, vean ustedes lo que pasa. Se desarrollan los vegetales, las plantas, con mayor facilidad y belleza. Vean ustedes lo que se ha demostrado en la actualidad, que las plantas, los árboles, los bosques se estresan. Hace poco leí una obra de un gran psiquiatra donde él relata el estrés que sufren los árboles y las plantas cuando alguien va a cazar a un bosque. El estrés que sufren este reino vegetal cuando ven a una persona que va con un hacha a hacer un daño. Y bueno, pues esto se creía fantástico, pero no. En la actualidad, con estudios bastante sofisticados, se ha encontrado que las plantas piensan, las plantas modifican sus flujos, ¿sí?, vitales, y las plantas, así como pueden ser felices, pueden estar estresadas. Y bueno, aquí vemos una planta bajo estrés y vean la diferencia de una planta que recibe cariño, cuidado, amor. Y bueno, lo que les decía de las abuelitas son las que tenían más paciencia siempre para regar sus violetas, siempre presumiendo sus hermosas violetas con las cuales platicaban. No solamente cuando tú vibras, haces vibrar a los demás, sino que puedes tomar la vibración también. Y las plantas nos pueden dar la vibración. Aquí están viendo ustedes un ejemplo muy bonito en el cual pues un niño pide permiso al árbol, le pide permiso. ¿Cómo pedirle permiso? Pues emocionalmente, ¿sí? En tus emociones le pides permiso al árbol que te transfiere energía y lo abrazas, das ese abrazo hermoso que es transferencia de energías. Y créanme, es algo bastante positivo, no solamente para los árboles, sino para nosotros. Hace poco tiempo, en una plática con una persona que sabía mucho sobre árboles, bosques, él estuvo como guardabosques por 30 y tantos años, y él me decía que los pinos, que los árboles se alegraban cuando los hombres iban a visitarlos, y se sentían diferentes, hasta su meneo con el viento era diferente cuando no recibían a los seres humanos. Es decir, parece que hay una necesidad de aprecio en ellos como la hay en nosotros. Y bueno, nosotros los seres humanos cada vez nos vamos haciendo más humanos y menos seres, pero recordemos que antiguamente eran dos formas de saludarnos. Una era el apretón de manos fuerte con intercambio de energías, o todavía aún más poderoso, el abrazo. El abrazo es una transferencia importante de energía. Es un aquí estoy contigo. Por eso vean esta diapositiva. Y bueno, recordemos esta frase: si el odio, si los pensamientos negativos pueden destruir el agua que tomamos, imagínense lo que le puede hacer a un ser humano, si somos mayor parte agua. Espero que esta plática sea de su interés, nos traiga gratos recuerdos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y sobre todo de que estamos comprobando que aquello que se hacía en forma empírica tiene un contexto, tiene una base científica bien comprobada, y nos invita por lo tanto a seguir
practicando, rescatar esos valores que fueron enseñanza de nuestros abuelos o de nuestros padres y seguir enseñándolo a las próximas generaciones. Muchas gracias por su atención.